Hola, buenos días, hermanos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Martín Rodríguez. Hoy me corresponde dar el devocional de Génesis capítulo 25. Recordar que el Señor nos anima a que leamos su palabra diariamente, que estemos comprometidos con ella, que la vivamos, que la proclamemos, que la hagamos parte esencial de nuestro día a día, ¿vale? Vamos a orar y empezamos. Amado Padre, gracias Señor, te doy en esta mañana por darme la oportunidad, Señor, de poder hablar de ti por medio de tu hermosa palabra. Gracias te damos también por todo lo que haces en la vida de cada uno de tus seguidores, Señor. Te pido que seas tú dándonos discernimiento, Señor, para entender, para aplicar, Señor, para vivir tus estatutos, para vivir como te agrada, amado Rey. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos del objetivo. Te pido que nos des oídos prestos, Señor, oídos prontos para entender lo que nos quieres decir hoy por medio de tu santa palabra. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Le he colocado la muerte de Abraham y el nacimiento de Jacob y Esaú. Este es el bosquejo de Génesis capítulo 25. La descendencia de Abraham con Cetura, versículos 1 al 6. La muerte de Abraham de los versículos 7 al 11, la descendencia de Ismael de los versículos 12 al 18, la descendencia de Isaac de los versículos 19 al 26, Esaú vende a Jacob su primogenitura de los versículos 27 al 34. Entonces, descendientes de Abraham y Cetura, versículos 1 al 6. El versículo 1. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksam, Medán, Medián, Isbac y Súa. Ahí pasamos al versículo 4, parte B. Todos estos fueron hijos de Cetura. El versículo 5. Abraham dejó a Isaac todo cuanto tenía, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y les envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Vemos que Génesis 25 comienza hablando de los hijos que le nacieron, de la relación que tuvo Abraham con Cetura. Y bueno, yo me hacía como una pregunta, ¿Cetura fue esposa de Abraham o fue concubina? Y vemos claramente que la Biblia aclara este acontecimiento y está en Primera de Crónicas 1:32. Dice, y Cetura, concubina de Abraham, dio a luz a Sinram, Joksam, Medán, Madián, Isbac y Súa. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que tal vez los hijos de Abraham con Cetura nacieron mientras Sara aún vivía. O sea, de lo contrario, pienso que Abraham tendría que haber engendrado estos 6 hijos con más de 140 años. Y por otra parte, los estudiosos dicen que algunos de estos nombres, o sea, los hijos de Cetura, aparecen asociados a varias tribus árabes del este de Canaán. Bueno, y sea como fuere, el enfoque principal de Génesis 25 en este punto es señalar que Abraham dio todo lo que poseía a Isaac. Como lo dice el versículo 5, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Y así se comprueba, hermanos, la promesa que había hecho Dios a Abraham en el capítulo 17, versículos 19 y 21. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Pero yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz el año que viene por este tiempo. Entonces vemos a Abraham dejando todo a Isaac, como lo dice el versículo 5, porque él sabía, pero aparte de que él sabía, él creía que Isaac era el hijo de la promesa. Y eso lo tenemos que tener presente. En la muerte de Abraham, versículos 7 al 11. Sabemos que Abraham vivió 175 años. El texto bíblico parece indicar que Abraham murió de causas naturales, porque dice que en una buena vejez, lo dice el versículo 8. Isaac e Ismael se encargaron de su entierro. Vemos que no se mencionan los hijos de Abraham con Cetura, nomás dice Ismael, Isaac e Ismael. Entonces, vemos que Abraham fue enterrado en la cueva de Macpelac, en el campo de Efrón. Esta era la propiedad que él había comprado antes, con motivo de la muerte de su esposa Sara, ¿no? Eso es Génesis 23. Y vamos a ver posteriormente que sus descendientes también fueron enterrados allí, por allá en Génesis 35 y en Génesis 49 está esto. Y lo importante aquí es saber que Abraham murió firme en la fe. Desde lejos contempló las promesas de Dios y creyó fielmente.
Murió como extranjero y peregrino en la tierra, esperando la patria celestial. Hebreos 11, 13 al 16 nos dice esto. Los descendientes de Ismael, Génesis 25 del 12 al 18. Entonces vemos que cuando Abraham tuvo que despedir a Ismael por el desierto, Dios le aseguró que guardaría de ese muchacho o que cuidaría de ese muchacho y haría de él una gran nación. Eso está en Génesis 17:20. Así que Génesis 25 es el capítulo que registra el cumplimiento de esa promesa. Tal como el Señor lo había hablado a Abraham. Se cumplió. De Ismael nacieron 12 príncipes. Eso está en Génesis 25:16. Los descendientes de Ismael formaron clanes árabes de gran influencia en los tiempos bíblicos. En la Biblia estas personas se llaman ismaelitas. Vemos que Ismael murió a la edad de 137 años, está en el versículo 17. Los descendientes de Isaac, versículos 19 al 26. Aquí vemos que se registra la descendencia de Isaac, el nacimiento de los gemelos Jacob y Esaú, y se centra en el cumplimiento progresivo de la promesa de Dios a Abraham. Isaac era el hijo de la promesa y esta promesa se mantendría en sus descendientes. Durante el embarazo vemos que en el versículo 22 dice que los dos hijos lucharon en el vientre de Rebeca. Esto hizo que Rebeca se angustiara. Entonces, vemos que Dios le dijo a Rebeca que en su vientre había dos naciones. Un pueblo sería más fuerte que el otro y el mayor serviría al menor. Eso está en el versículo 23. Y cuando llegó el día en que Rebeca dio a luz, dice que el primer niño en nacer fue Esaú, que era pelirrojo y estaba cubierto de vello. Pero el otro niño nació sosteniendo el talón de Esaú con su mano. Y por eso se le llamó Jacob, que significa suplantador. Vemos que en este momento Isaac tenía 60 años. Eh, esta porción de Génesis 25 se enfatiza muy claramente en la soberanía de Dios. No solo vemos que abrió el vientre estéril de Rebeca, sino que lo había hecho con Sara también, sino que también estableció la supremacía del hijo menor, que era Jacob, sobre el primogénito, que era Esaú. Entonces aquí no nos podemos olvidar, hermanos, de la soberanía de Dios. Como dice Números 23:19 en la parte B, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Claro que sí. Entonces, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo se sirve de este texto, en Romanos capítulo 9, versículos eh, del 9 al 13, y hace una exposición sobre la elección divina que no se basa en ningún factor humano, sino únicamente en la voluntad soberana de Dios Todopoderoso, que ningún hombre tiene derecho a cuestionar. Dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, tener en cuenta, hermanos, la soberanía de Dios. Dijo y no hará, habló y no ejecutará. Claro que sí, de eso estamos seguros. De los versículos 27 al 34, Esaú vende a Jacob su primogenitura. Vemos que Esaú y Jacob crecieron como hombres con características y personalidades totalmente diferentes. Esaú era un hombre de campo, era un experto cazador. Génesis 25 dice que Esaú era el hijo favorito de Isaac, que solía disfrutar de su casa. Por otro lado, Jacob era un hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Si Esaú era el hijo favorito de Isaac, Jacob era el hijo amado de Rebeca. Está en Génesis 25, versículos 27 y 28. Y vemos que en este punto concreto Isaac y Rebeca fracasaron como padres.
Cada uno tenía adoraba a uno. Entonces, tener en cuenta eso. Y a continuación vamos a ver el texto bíblico, nos muestra los esfuerzos de Jacob por apropiarse de los privilegios de su hermano como primogénito. Eso está en los versículos 29 al 34. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Jacob, su supremacía no se debía a los derechos naturales, sino a la elección soberana del Señor. Dios ya había llamado a Jacob antes de que naciera, y esto era independientemente del derecho de primogenitura. Lo acabamos de leer en Romanos 9:11. Y vemos que el derecho de primogenitura garantizaba al hijo mayor la posición de heredero principal de la familia. El primogénito recibía una doble porción de la herencia y asumía el liderazgo civil y religioso de la unidad familiar. Eso está en Deuteronomio 27:17 y Primera de Crónicas 5, del 1 al 2, Éxodo 4:22. Tenemos que ver una cosa, y es que Esaú vendió su primogenitura. Esaú no le dio valor real a esa herencia. Él permitió que su hambre momentánea nublara su juicio y se dejó llevar por lo que sintió su estomaguito, sin valorar lo que verdaderamente estaba a punto de perder y cómo su decisión afectaría a sus descendientes. Entonces, Esaú es usado como un ejemplo de alguien que se sale del camino de Dios y se llena de una raíz de amargura y se contamina espiritualmente, como lo dice Hebreos 12:15. En el versículo 16 de Hebreos 12 nos advierte que no seamos profanos como Esaú, que por una sola comida cambió su herencia sagrada, su primogenitura, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¡Wow! Tenaz. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, nos muestra un tesoro de riquezas que son nuestras por nuestra primogenitura en Jesús. Leámosla. 1. Toda bendición espiritual. ¡Qué riqueza! 2. La bendición de ser escogidos en Jesús. 3. La adopción en la familia de Dios. 4. La aceptación de Dios en Jesús. 5. La redención de nuestra esclavitud del pecado. 6. El perdón verdadero y total. 7. Las riquezas de la gracia de Dios. 8. La revelación y el conocimiento del misterio de la voluntad de Dios. 9. Una herencia eterna. 10. La garantía de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Hermanos, muchos descuidan o intercambian esta herencia espiritual por cosas materiales, por placeres pasajeros, por satisfacción momentánea. El punto para nosotros es que debemos valorar nuestra herencia espiritual como la joya más preciada en nuestra vida y no perderla por nada. Nosotros somos llamados a heredar las promesas espirituales hechas a Abraham. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hermanos, nuestra herencia es la vida eterna en el reino de Dios. Romanos 8:17. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. No debemos considerar, hermanos, nada en esta tierra como más importante, como más valioso que la herencia que Dios nos ofrece. Oremos. Gracias, amado Rey. Te damos en esta mañana por este mensaje, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, la importancia del amor que das a cada uno de nosotros. No dejes, Señor, no permitas que las cosas vanas, que las cosas pasajeras, que las cosas superficiales se lleven o alejen de nuestras vidas las verdaderamente importantes, Señor, que es vivir de tus bendiciones. Ayúdanos, Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a comprender que lo material jamás tendrá valor sobre lo espiritual. Ayúdanos a vivir, Señor, como a ti te agrada, en las cosas espirituales, Señor. Las cosas debajo del sol pasarán, Señor, pero tu palabra no pasará, Señor. Ayúdanos a comprender esa verdad, Señor.
esa verdad que nos mantiene vivos, esa verdad que nos llevará a vivir una vida eterna contigo. Amado Padre, todo esto te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, buen día para todos.